Muy buenas noches a todos. Gracias por unirse a este webinar planificado para el día de hoy, denominado Complicaciones agudas en diabetes mellitus. Para el día de hoy tenemos el honor de contar con un gran amigo de la casa, como lo es el doctor Carlos Orellana Jiménez, quien es salvadoreño, es presidente de la Asociación Salvadoreña de Emergencias. Es especialista en reanimación de la Universidad de Valparaíso, Chile, y la Universidad Libre de Bruselas en Bélgica. También es especialista en medicina crítica de la Universidad de Valparaíso y es ACEP Lions para El Salvador. Carlos, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por tu disposición, muchas gracias por siempre estar dispuesto a colaborar en estos eventos. El panel es todo tuyo y estás en tu casa. Muchas gracias, Daniel. Agradezco la invitación y pues gustoso de participar y tratar de compartir y poder hacer estas reuniones más amenas y sobre todo ir aprendiendo el día a día que nos toca. Así que mi tema es, como ya mencionó el doctor Grajales, sobre crisis hiperglicémicas. Para esta charla pues no tengo ningún conflicto de interés y quisiera comenzar con algunos datos que son de relevancia sobre todo cuando hablamos de diabetes mellitus. Se dice que esta afecta alrededor de 828 millones de personas a nivel global, es decir, es una inmensa cantidad y esto pues obviamente trae una carga tanto a los sistemas de salud como una carga económica. Y no se alcanza a ver, pero la referencia hace cita que en los últimos 20 años las crisis hiperglicémicas siguen aumentando a nivel global y que en Estados Unidos se calcula que en este decenio los casos, la incidencia de casos de cetoacidosis diabética andan alrededor de 10,2 por cada 1.000 habitantes. En cambio, el estado hiperosmolar hiperglicémico anda alrededor de una décima menor, es decir, 1,2 por cada 1.000 habitantes. Se menciona que el gasto solo en Estados Unidos con respecto a los pacientes que tienen diabetes anda alrededor de 327 mil millones de dólares. Pero también se habla de que en el caso de un paciente que llega con cetoacidosis diabética y su inicio, su hospitalización anda alrededor de 31 mil dólares por episodio. Entonces, esto tiene relevancia porque obviamente afecta no solo al paciente, sino que a la familia, a todo el entorno de el paciente y sobre todo, pues, hace una gran presión hacia los sistemas de salud. Hay que recordar que alrededor de 2/3 de pacientes con cetoacidosis tienen diabetes mellitus de tipo 1 y por el contrario, en los pacientes que tienen estados hiperosmolares hiperglicémicos, andan alrededor del 90% y son de diabetes mellitus tipo 2 y que la mortalidad en este último, pues, es elevada, alrededor del 10 al 20%. Para mostrar un poco, si me dejan disminuir un poco, ahí está. Ahí van a disculpar si no se ve bien la diapositiva, pero eh, quiero mostrarles lo que es la fisiopatología de estas entidades y esto nos va a permitir entender la forma en que debemos abordar al paciente desde un punto de vista fisiopatológico. Eh, Vamos, no sé si ustedes pueden ver el puntero. Si no, bueno.
Entonces, si me pueden seguir, eh, vamos a comenzar desde la parte de arriba, el recuadro que habla de los factores predisponentes. Principalmente hablamos de infección. Ese es el principal disparador de lo que pueden ser estas dos entidades. Tenemos también el caso de que haya una administración de insulina insuficiente y que haya en aquellos casos con estrés, pues también pueda tener esto, o una falta o una dosis inadecuada de la medicación del paciente nos va a llevar a diferentes procesos fisiopatológicos. Si vemos hacia la izquierda de la pantalla, vamos a ver que hay una deficiencia de insulina absoluta que va a llevar a un aumento, mejor dicho, a una disminución de la utilización de la glucosa. Esto va a hacer que a nivel del tejido adiposo haya una mayor lipólisis y que haya aumento de glicerol, y si seguimos avanzando, esto nos va a generar una glicogenólisis. Entonces, bajando esto a nivel hepático, va a generar un aumento de la producción de los cuerpos cetónicos, y esto nos va a llevar, si seguimos las líneas, a eh, una hipercetonemia, que va a llevar también a una cetoacidosis. Si lo vemos desde arriba, en el otro lado, vamos a tener que va a haber un incremento de las hormonas contrarreguladoras, llámese cortisol, llámense vasopresores propios del organismo. Esto va a llevar a un aumento de la deficiencia de insulina, que va a generar una disminución de la glucosa de la utilización. Esto a nivel muscular y luego a nivel de los tejidos periféricos va a generar que se produzca un aumento de aminoácidos y de lactato, y esto nos va a llevar a la gluconeogénesis, que a nivel de la generación de hiperglicemia, como pueden ver en el cuadro por debajo del hígado, nos va a dar glicosuria, la diuresis osmótica, que es uno de los componentes principales de estos dos eventos, y la pérdida de electrolitos, que va a generar depresión de volumen, y en el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico va a llevar a una hiperosmolaridad. Todo esto que contribuye a un aumento del estrés oxidativo y de la inflamación. Entonces, en forma bastante esquemática, ustedes tienen ahí todos los procesos que nos pueden eh, llevar a estas complicaciones agudas que se presentan en diabetes mellitus. Y como mencionaba, y aquí es importante recordar que se habla de los factores precipitantes, principalmente se le conoce como las 5 I, ¿verdad? El primero, y como ya se había hecho referencia, es la infección. Siempre hay que recordar que los pacientes que llegan por arriba de 20.000 glóbulos blancos, hay que estar pensando que vamos a tener un paciente que está cursando con sepsis, y que eso es el principal detonante para que un paciente pueda presentar ya sea una cetoacidosis diabética, o por el contrario, un estado hiperosmolar hiperglicémico. También tener en cuenta la generación de un infarto, ya sea a nivel cerebral o a nivel cardíaco, nos puede estar predisponiendo a estas complicaciones agudas. También se habla de el infante, es decir, en pacientes que están embarazadas y que el embarazo puede desencadenar por diferentes mecanismos, como una
una resistencia, la resistencia a la insulina en forma relativa puede ser un detonante para esto. Una indiscreción dietética, es decir, el haber hecho una comida no, no normada como debería ser, o por el contrario, la falta de ingesta puede llevarnos a esto por todo esto que hemos mencionado, la generación de cetonas o intoxicaciones o finalmente cuando se utiliza la insulina y el paciente, ya sea por múltiples razones, que no haya insulina, no tenga, eh, el, no pueda comprar dicho medicamento, pues no puedes conllevar al arribo de tanto cetoacidosis diabética como un estado hiperosmolar hiperglicémico. Entonces, eh, también se habla de lo que es el diagnóstico de nuevo de pacientes diabéticos, es decir, que debutan con ya sea un, un episodio de cetoacidosis o un episodio de estado hiperosmolar hiperglicémico, emergencias médicas o emergencias quirúrgicas y como ya se mencionó, también ciertos medicamentos que puedan desencadenar. Ahora bien, de cómo es que vamos a poder hacer el diagnóstico de acuerdo a lo que el laboratorio nos dice. Pues hay que recordar también que hay aspectos que son clínicos, que más adelante los vamos a enfatizar, pero hay que tener en consideración que cuando estamos hablando de cetoacidosis diabética, estamos hablando de hiperglicemia arriba de 200 miligramos por decilitros o su contraparte o su equivalencia en el sistema internacional de 11,1 milimoles por litro. Aparte de eso, vamos a tener la presencia de cetonas, como ya lo vimos en el esquema fisiopatológico, es decir, vamos a tener una concentración mayor de cetonas que ya sea en cualquiera de las tres que conocemos, pero la que más se realiza a nivel de laboratorio es el beta hidroxibutirato y la cual va a tener tiene que ser mayor de 3 milimoles por litro. Puede medirse con tiras reactivas también en orina y darnos un resultado cualitativo. Entonces, ahí no estamos dosificando exactamente, pero sí estamos haciendo un estudio cualitativo de la presencia de cetonas en orina, porque muchos hospitales no tienen eh, disponibilidad de medir los niveles de beta hidroxibutirato. Asimismo, vamos a tener que el pH va a estar de 7,3 y o el bicarbonato menor a 18 milimoles. Recuerden que para cetoacidosis no es necesario tener gases arteriales. Podemos hacer uso de gases venosos, salvo que quisiéramos evaluar la oxigenoterapia, el nivel de oxígeno de los pacientes, de la PaO2 a nivel arterial, entonces sí utilizamos los gases arteriales, pero para el seguimiento podemos utilizar gases venosos. En el caso del estado hiperosmolar hiperglicémico, pues lo llamativo es que vamos a tener glicemias por arriba de 600 miligramos o su equivalente a 33,3 milimoles. La hiperosmolaridad efectiva va a ser a nivel de 300, mayor de 300 miliosmoles por kilo. Principalmente vamos a tener una ausencia o una presencia mínima de cetonemia y también vamos a tener la ausencia de acidosis, es decir, vamos a tener pHs por arriba de 7,3 o bicarbonato mayores de 15 milimoles por litro.
Entonces, ¿cómo vamos a poder saber si estamos ante un grado de cetoacidosis leve o cetoacidosis severa? Pues para eso hay diferentes parámetros que podemos tener en consideración y de acuerdo a esta clasificación, a esto, podemos dar un tratamiento que más adelante vamos a mostrar. Entonces, si tenemos una cetoacidosis leve, pues los niveles de glucosa andarán por arriba de 200, en todos es igual, porque es parte de la definición, pero igual que el hidroxibutirato tendrá que andar por arriba de 3, como ya habíamos mencionado, pero lo que va a ir variando sobre todo es el pH y la acidosis, perdón, la presencia de acidosis y el estado mental a través de, en el caso de la acidosis, el pH arriba de 7,25 a 7,30 y el bicarbonato entre 15 y 18. Entonces está en una cetoacidosis leve y el estado mental, pues el paciente está alerta. Entonces la catalogamos como una cetoacidosis leve. Por el contrario, si tenemos un pH que anda entre 7 y 7,25, con el bicarbonato, al igual que en la leve, de 15 a 18, pero el estado del paciente, el estado mental está alerta o con tendencia al sueño, entonces ya estamos hablando de cetoacidosis moderada. Y finalmente, en aquellos pacientes en que tengan el pH abajo de 7 o el bicarbonato abajo de 10, y que el estado mental ya presente estupor o coma, estamos hablando de cetoacidosis severa. Ahora, diferencias en cuanto a lo que se puede ver y que les mencionaba. La cetoacidosis diabética se desarrolla de horas a días. El paciente está usualmente alerta. Obviamente tenemos la historia característica que es similar en ambos de poliuria, polidipsia, pérdida de peso y deshidratación. S- Principalmente en cetoacidosis, el paciente llega con un cuadro abdominal. Pueden ser náuseas, vómitos, dolor abdominal. Muchas veces semejan cuadros de abdómenes agudos. Importante tener en consideración el tipo de respiración, que es la respiración de Kussmaul, es una respiración rápida y muchas veces se habla de que en algunos pacientes se puede sentir un aliento frutado. Entonces eso hay que tenerlo en consideración cuando hablamos de cetoacidosis diabética. En contra, o por el contrario, en el estado hiperosmolar hiperglicémico, este se desarrolla en días a semanas. Y como ya hemos mencionado, también puede haber cambios en el estado cognitivo, se presenta igual con la misma sintomatología. Y un dato importante es que se presentan con otras enfermedades agudas, principalmente en infecciones. Pero también tenemos que tener en consideración que existe un tercio de pacientes que se presentan tanto como con un cuadro mixto, es decir, tienen eh, cetoacidosis diabética y un estado hiperosmolar hiperglicémico que hace un poco dificultosa la diferenciación, el diagnóstico, pero básicamente el tratamiento viene a ser similar. Entonces, y tomando el primer pilar, porque dentro de lo que es el tratamiento de estas crisis hiperglicémicas tenemos diferentes pilares del tratamiento. El primero de ellos y el más importante es el estado de hidratación del paciente. Para eso vamos a hacer uso de líquidos intravenosos, pero para ello tenemos que determinar si el paciente está en una hipovolemia. Todos los pacientes en crisis hiperglicémica llegan con hipovolemias. Algunos
pueden ser que tengan hipovolemia severa, otros moderada, algunos van a tener leve dependiendo del estadio en lo que el paciente llegue, ¿verdad? Y algunos podrían tener hasta compromiso cardíaco. En el caso de la hipovolemia severa, en el que el lactato vamos a utilizar lactato de Ringer u- principalmente a 1 litro por hora. Los pacientes las, con estas crisis o emergencias hiperglicémicas llegan generalmente con un déficit entre 2 a 4 litros y dependiendo si el estado de deshidratación es más intenso, puede ser hasta de 4 a 6 litros el déficit que tengan. Entonces, para eso vamos a utilizar el lactato de Ringer y hacer uso del monitoreo clínico, que es el más importante que vamos a tener ahí en el punto al lado del paciente, es decir, vamos a estar viendo cómo va evolucionando su estado mental, cómo va la diuresis, cómo va la microcirculación en los tejidos distales. Entonces, el llenado capilar, eso nos va a permitir ir evaluando al paciente en forma dinámica a medida que vamos haciendo esta reanimación hídrica. ¿Por qué se recomienda las sustancias balanceadas como el lactato de Ringer o en algunos casos si ustedes tienen solución de Harman o si vamos a usar nombres comerciales Plasma Light? Todas estas sustancias balanceadas porque evitan lo que genera la solución salina mal llamada normal, sino que es la solución salina al 0,9%, que es al utilizar más de 2 litros nos puede desencadenar una acidosis hiperclorémica. Entonces, si seguimos la pista de este paciente que está con hipovolemia severa, vamos a llegar con todo el monitoreo que hemos estado haciendo y el objetivo es reponer el 50% del déficit en las primeras 8 a 12 horas. ¿Por qué tenemos que hacer eso? Porque no podemos porque muchos de los pacientes llegan con hiponatremia, ¿verdad? Llegan con la hiponatremia debido a la pérdida de agua producido por todos los procesos fisiopatológicos que hemos revisado. Entonces, la idea es ir haciendo una reposición eh, pausada, gradual, ¿verdad? Controlada de lo que es el nivel de el sodio. También vamos a hablar del potasio más adelante. Cuando nosotros hemos estado hidratando adecuadamente, muchas veces logramos que la glicemia disminuye. Y esto también al llegar a una tasa de 250, a un nivel de 250 miligramos por decilitro, es decir, 13,9 milimoles, se añade destroza para evitar pasarnos hacia una de las complicaciones que es la hipoglicemia, ¿verdad? También hay que recordar que con la llegada de los inhibidores de los contrarrestadores de la glucosa, sodio, entonces cada vez se van viendo más casos de lo que se llama cetoacidosis euglicémica, es decir, que tienen glucosas menores a 200 miligramos, pero tienen acidosis metabólica y presencia de beta hidroxibutirato positivo. Entonces, en ellos también hay que tener en consideración el uso de las soluciones destrozadas si vamos a estar iniciando la insulina. Cuando hay compromiso cardíaco, pues tenemos que seguir con la, eh, la volemización efectiva y hacer uso de vasopresores y si disponemos en la unidad de emergencia, pues el monitoreo hemodinámico, ¿verdad? Que nos va a dar
parámetros que junto al monitoreo clínico nos va a ir permitiendo evaluar en forma dinámica cómo este paciente tendría que ir mejorando. El segundo pilar de lo que es el tratamiento de estas emergencias es la insulina. Y aquí hay que tener un gran cuidado y vamos a hablar más adelante de lo que, en qué momento vamos a iniciar insulina. Pero cuando, como ya hemos descrito los tipos de cetoacidosis, en el caso de la cetoacidosis leve se puede utilizar insulina subcutánea, ¿verdad? O análogos de insulina a una dosis de 0.05 a 0.1 unidades por kilo. Y esto lo vamos a ir manejando junto a lo que es el primer pilar y lo que vamos a ver más adelante, que es el potasio, y así vamos a ver que vamos a mantener esta dosis o modificar para llegar a los niveles de bajar la glicemia a un nivel de 250 o menos. En el caso de la cetoacidosis moderada o severa, pues vamos a utilizar insulina intravenosa. ¿Por qué? Porque generalmente, como están tan depletados de volumen, están hipotensos y no hay eh, eh, un adecuado aporte a la microcirculación. Entonces, se prefiere utilizar la insulina intravenosa, se desaconseja el uso de bolus. ¿Por qué? Porque el bolus puede generar hipoglicemias en muchos pacientes. Entonces, se prefiere iniciar, como mencioné, la hidratación y de acuerdo a cómo estén los niveles de potasio, que ya lo vamos a ver. Entonces, usar infusiones más que iniciar con un bolus como antes se hacía mención. Hay que considerar la dosis a 0.1 unidades por kilo y así se continúa para tratar de llegar a la meta que son llevar por debajo de 250 la glicemia del paciente. Y en los estados hiperosmolares hiperglicémicos, la insulina se utiliza cuando ya el paciente está eubolémico, es decir, no iniciamos insulina de inmediato, sino que hacemos el énfasis en el primer pilar de lograr una eubolemia del paciente para poder hacer uso de la insulina. Y aquí se utiliza de siempre la de acción corta a 0.05 unidades por kilo por hora y como mencioné, ya eso se va a mantener. Lo ideal es mantener en cetoacidosis alrededor de 150 a 200 y en los estados hiperosmolares entre 200 a 250 miligramos por decilitro el nivel de azúcar. Y ahora viene el potasio. El potasio es importante porque mucho de lo que se depleta durante estas emergencias es este electrolito. Entonces, si nosotros tenemos la capacidad de nuestra unidad de dosificar de forma inmediata el potasio, pues si lo encontramos en menor de 3.5, allí pues empezamos a hacer la reposición cuidadosa, pero enérgica de lo que es el potasio para evitar lo que puede ser un colapso cardíaco o arritmias. Entonces, iniciamos con 10 a 20 milimoles por litro por hora hasta que el potasio logre llegar a 3.5. Esto lo estamos monitorizando idealmente cada 2 horas para llegar al potasio a 3.5. Cuando llegamos al potasio a 3.5, ahí ya modificamos la velocidad de administración de potasio y bajamos para mantener este nivel de 3.5 a 5. Entonces,
En este momento podemos empezar a utilizar insulina, pero cuando el paciente ya tiene arriba de 5 milimoles, entonces ahí sí podemos en forma conjunta iniciar el primer pilar siempre y podemos utilizar insulina, pero sin proporcionar potasio, esperar 2 horas, dosificar el potasio y ver si ya cae en el rango de 3,5 a 5 y así vamos haciendo la pauta para este electrolito. Recordar que si el potasio está por debajo de 3,5, entonces la insulina hay que detenerla y esperar hasta que estén en niveles adecuados, porque recuerden que al utilizar la insulina, pues se hace el paso hacia el espacio intracelular y podemos tener problemas de generar disritmias o colapso cardiovascular por el uso de la insulina con un potasio bajo. Otros tips, hay que tratar de evitar el bicarbonato. No se recomienda solo si el pH está por abajo de 6,9. Alguna literatura menciona abajo de 7, pero lo ideal es utilizar los pilares que ya hemos mencionado para hacer una corrección adecuada de lo que es el equilibrio ácido-base que nos genera estas emergencias. Y igual con el fosfato de potasio. Lo vamos a utilizar solo si hay debilidad muscular y si el fosfato sérico es menor de un milimol por litro, entonces ahí hacemos reposición de fosfato y siempre siguiendo esto de lo que mencionaba de el monitoreo, en este caso gasométrico a nivel venoso. No necesitamos, como les repito, hacer uso de gasometría arterial. Podemos utilizar la gasometría venosa como una guía para ir viendo todos estos aspectos que hemos estado mencionando. Hay que tener en consideración que nosotros per se podemos generar complicaciones del tratamiento si no tenemos en consideración las pautas previas. El principal y el más temido es la hipoglicemia, ¿verdad? Entonces, que siempre tenemos que tratar de mantener la glicemia en los límites que ya hemos mencionado, cetoacidosis 150 a 200 miligramos por decilitro y estado hiperosmolar hiperglicémico entre 200 a 250. La hipocalemia también, al hacer mm, muy intenso de la insulina, podemos llevarnos a la hipocalemia. La reposición, eh, dijéramos, vigorosa de líquidos también puede generar edema cerebral. Si llevamos por otro lado, si llevamos el sodio, lo corregimos demasiado rápido, pasando de una hiponatremia, podemos llegar a un síndrome de desmielinización osmótica y también podemos, en el caso de no aportar adecuadamente los líquidos, llevarlos a un paciente a una lesión renal aguda. Hay algunos errores que debemos evitar en el tratamiento de estos pacientes. Principalmente, como se mencionó, si un paciente nos dice que llega que tiene varios días de polidipsia, de poliuria, además de eso, sentir mucha sed y todo lo que hemos venido mencionando, entonces podríamos dejar pasar un caso de un episodio de una cetoacidosis. El hecho de que hayamos ido adecuadamente corrigiendo todo esto que es la hiperglicemia y que hemos hecho uso de la insulina, pero si la retiramos rápidamente sin hacer un adecuado traslape hacia insulinas
que podrían ser de un efecto más prolongado, entonces ahí también podemos tener problemas. Eh, Sobrecorregirle la glicemia muy rápido, como ya se mencionó, puede llevar a hipocalemia y también, como ya se mencionó, el uso de los bolus que pueden generar hipocalemia. Y en el estado hiperosmolar hiperglicémico, uno de los errores que se cometen es iniciar insulina antes de tener un paciente ya restituido y mantenerlo en el estado eubolémico. Entonces, esto nos puede dar muchos contratiempos. Eh, Hay que ir disminuyendo la osmolalidad sérica en forma gradual a través de la corrección del sodio, porque si no vamos a tener lo que ya se mencionó de la, lo que era eh, la, ay, perdón, el síndrome de desmielinización osmótica. Y no hay que administrar potasio sin el monitoreo frecuente. Como ya se mencionó, cada 2 horas es lo ideal. Y principalmente no corregir la causa desencadenante. Esto es algo importante, como ya vimos en los factores precipitantes que llevan a estas crisis. Así que les agradezco mucho por su tiempo y estoy abierto a las preguntas. Carlos, muchas gracias por tu tiempo, muchas gracias por resumir un tema tan complejo de una manera tan práctica. Creo que ese es el objetivo de estos webinars que estamos desarrollando. Si alguien dentro de la sala quiere hacer alguna pregunta, puede activar su micrófono, puede escribir en el chat. Yo les voy a ir compartiendo el enlace de asistencia y sobre este mismo enlace vamos a sacar después un sorteo de medias becas para el evento de trastorno del equilibrio ácido-base y medio interno que tenemos para el día 25. Entonces, por favor, pueden ir llenando el formulario y quedamos abiertos a la ronda de preguntas y respuestas. Yo voy a ir puntualizando algunas cositas, Carlos, para que podamos ir conversando un poco más y aprovechando la oportunidad. Creo que has tocado temas o puntos muy importantes. Pero yo creo que sería bueno que habláramos un poco de el riesgo de exagerarnos en el manejo con insulina, porque si bien a todos nos preocupa la hiperglicemia, a todos nos preocupa la cetosis, a todos nos preocupa la diabetes descompensada, muchas veces somos extremadamente agresivos y poco cautelosos en no descender los valores de glucosa más allá de lo que recomienda, porque como tú sabrás, el problema no es la hiperglicemia, el problema es el trastorno metabólico en torno a la hiperglicemia y quizás lo más grave es la cetosis. Entonces, ¿qué podríamos enfatizar sobre el control de la glucosa para no llevar a este paciente a una hipoglicemia que termina siendo más perjudicial? Sí, sobre todo recordar los pilares que hemos mencionado, ¿verdad? Todo esto va sobre la base de un monitoreo clínico. Eso va a depender de cada unidad, ¿verdad? El monitoreo clínico y el de laboratorio que puedan tener. Recordar que el principal trastorno que afecta al paciente es la hipovolemia. Entonces, por eso el primer pilar es tratar de ir recuperando o mejorando el, el, el líquido intravascular, ¿verdad? En forma, pero ahí tenemos algo, el realce y recalco de que tiene que ir en forma adecuada, ¿no? Aquí no nos funcionan las fórmulas fijas, las recetas fijas, sino que todo es basado en la dinámica que lleva el tratamiento y cómo va respondiendo el paciente. Es decir, si yo estoy aportando líquidos y veo que la diuresis, que el llenado capilar, que el estado mental no mejora, quiere decir que todavía estoy pendiente.
Y sobre todo, como mencionaba, en los estados hiperosmolar hiperglicémicos es necesario llevar al paciente a una euvolemia. Eh, entonces ahí no la idea no es que el paciente, eh, su trastorno glicémico eh, esté corregido a la media hora. Simplemente tenemos que hacer todo el uso de los pilares del tratamiento, ir viendo, evaluando, monitoreando en forma dinámica que los parámetros que hemos obtenido, es decir, tanto de laboratorio como clínicos, y repito, ahí la diuresis, el estado mental, el llenado capilar, que es la microcirculación, ¿verdad? Entonces nos va a ir aportando y eso nos va a ir dando la pauta junto a los estudios de laboratorio, ¿verdad? Que tengamos a disposición, que el paciente va corrigiendo. Eh, Enfatizo en eso de los tres pilares y sobre todo sobre la hidratación. Entonces, el, el tema no es bajar a como sea la glicemia, sino que eh, ver los efectos fisiopatológicos que desencadenaron el problema y tratar de ir revirtiéndolo de forma adecuada para que el paciente pues se recupere y no tengamos las complicaciones que ya se mencionaron. Excelente, Carlos. Muchas gracias. Otra cosita, la solución ideal, balanceada, no balanceada, solución fisiológica. ¿Qué nos puedes hablar de eso? Pues fíjate que la mayoría de la literatura menciona de que lo ideal es usar sustancias balanceadas. La sustancia balanceada más económica que tenemos es, depende del país, lactato de Ringer o solución de Harman. Entonces, tenemos que hacer uso de ello. No hay que preocuparse por el lactato, pensar que nos va a generar un nivel de lactato alta y eso nos vaya a generar más acidosis. No. Entonces, porque esto lo que nos permite es tener una solución que se parece o se asemeja un poco más a lo que es el plasma sanguíneo y a diferencia de la solución salina al 0,9%, que no es una solución realmente fisiológica y eso ha habido un gran debate en los últimos años en que algunos la llaman la solución salina anormal. Lo que pasa es que arriba de 2 litros y en uso así intenso o agresivo puede llevar a lo que se llama una acidosis hiperclorémica. Entonces eso en vez de ayudarnos, nos puede generar mayores problemas, generar lesión renal aguda, ¿verdad? Aparte de lo que ya tenía el paciente de base, si es un paciente diabético, probablemente si es de mediana o larga data, puede ya tener un daño renal establecido. Claro, creo que más allá de la polémica sobre soluciones, lo que nos queda claro es que la solución fisiológica no es tan fisiológica No es tan porque físico. no se compara en nada a la osmolaridad plasmática normal, ¿no? Y bueno, ya tú Exactamente. decías la acidosis hiperclorémica, que muchos de nosotros hemos sido corresponsables de este problema porque antes cuando no había una pauta, 2 litros, 3 litros, 4 litros. Yo recuerdo cuando yo era estudiante todavía, llegaba el paciente en cetoacidosis, nos ponían la caja de solución fisiológica y era solución que se acababa, solución que se colocaba y llegaba uno a pasar, eran litros, o sea, 8 litros, 10 litros, 12 litros, porque se creía que la solución era hidratar al paciente. Entonces creo que sí Sí, es muy importante que estemos claros en este uso correcto de las soluciones. sí, y sobre todo, como menciono, es el tratamiento enzimático, así le mencionaban a nosotros, porque hay que estar encima del paciente en el sentido de que tenemos que ir viendo la respuesta. No es, no es una receta que, que son 6 8 litros, sino que vamos viendo simplemente la respuesta, como ya mencioné, en parámetros clínicos y de laboratorio.
Claro. Ahora, Carlos, digamos, quiero aprovechar la oportunidad para que las personas que están presentes vayan, digamos, orientándose un poco más a lo que es el deber ser, lo que las guías dicen. Enfaticemos un poco, porfa, sé que lo comentaste, uso inapropiado de bicarbonato y edema cerebral paradójico por cambio brusco del pH. Yo creo que eso también es sumamente importante porque antes, yo recuerdo que antes el corte para bicarbonato estaba como en 7.2, después lo bajaron a 7.1, 7.0, 6.9. Entonces, como que cada vez está más claro que el bicarbonato no es la estrategia de entrada, pero el médico suele asustarse porque tiene un paciente en acidosis y cree que su problema es por déficit de ácido base y creo que eso también es importante que lo tengamos claro. Sí, y sí, hay que recordar eso que además, aparte el aspecto puramente metabólico que tiene que ver mucho, el hecho de estar usando grandes cantidades de bicarbonato, eso también genera problemas de acumulación de CO2 y esto nos puede llevar también a alteración del patrón respiratorio, que ya de por sí el paciente está tratando de expulsar CO2 para disminuir su pH. Por eso es que los pacientes tienen respuesta de Kussmaul. Y algo importante que ya hiciste énfasis es ese cambio de pH a nivel cerebral que puede llevar pues al edema. mm, Al edema y entonces eh, en la medida en que vamos avanzando y vamos pues teniendo mayor evidencia, cada vez se ve que el uso del pH se va restringiendo. No es que está prohibido, simplemente la indicación va siendo más restringida y por lo tanto hay que conocerla y poder utilizarlo y recordar que el tratamiento se basa en esos tres pilares que ya mencionamos. Claro, y también importante, por ejemplo, las red flags en cetoacidosis, porque si bien el desequilibrio, digamos, metabólico es importante, el desequilibrio ácido-base es importante, el desequilibrio hidroelectrólico es importante, creo que tú fuiste muy claro en que lo importante aquí es corregir el déficit de insulina o por lo menos la falla en la utilización de la insulina, porque esa es la causa de todo. Pero hay cosas que son preocupantes, sobre todo en los médicos jóvenes y son las dos causas por las cuales estos pacientes pueden hacer muerte súbita. Y uno es no controlar el potasio e inducir una hipocalemia severa, entendiendo que estos pacientes suelen tener pseudonormocalemia o pseudohipercalemia. Y lo otro es el enclavamiento por edema cerebral paradójico. Y yo creo que eso es algo de lo que muy pocas veces nos ocupamos y es este paciente que aparentemente va muy bien, que está controlando glucosa, que dejó de respirar rápidamente y cuando nos damos cuenta nos hace una muerte súbita y casi siempre es o por enclavamiento o por cambio agudo del potasio, ¿no? Exactamente. Sí, por eso es importante y por eso hacía énfasis en lo que el uso de la insulina va aparejada con el nivel sérico del potasio y dependiendo qué tan eficiente puede hacer su laboratorio en la unidad o a veces simplemente con la gasometría arterial, ahí muchos de ellos traen lo que se llama la química seca y ahí pueden verse diferentes electrolitos y de tomar en consideración eso. Y como repito, el seguimiento no necesariamente tiene que ser con gases arteriales, con el hecho de tener gases venosos, salvo que tengan algún compromiso ventilatorio, que tengan a un paciente con una neumonía. Entonces ahí sí ya sí se hace eh, necesario el uso de usar gases arteriales. De lo contrario, si el paciente no llega por un problema, un factor desencadenante que sea de origen pulmonar, entonces simplemente podemos seguir usando los gases venosos. Sí, creo que ese es otro de los mitos que nos ha costado mucho desmentir, porque si tú tienes al paciente intubado con una línea arterial, no hay tanto problema porque tomar la muestra de la línea arterial no genera problema, pero muchos de estos pacientes están conscientes, no tienen línea arterial y estarles, digamos,
sacando muestras de una arteria cada hora, cada 2 horas, cada 4 horas, es un procedimiento bastante doloroso, además de riesgoso. Y como tú decías, salvo que yo quiera monitorizar función respiratoria específicamente PaO2, la diferencia entre un gas arterial y un gas venoso en electrolitos, en ácido base, prácticamente es mínima. Entonces sí, sí es una práctica que también tenemos que inducir en las nuevas generaciones. Sí, exactamente. Y ya para irte liberando, Carlos, disculpa que abusemos de tu buena disposición. Otra pregunta que es importante, ¿cuándo le damos comida a este paciente? Porque ahí también solemos pecar y tú sabrás, y creo que ya lo dijiste, que dejar este paciente en ayuno de manera prolongada y sin justificación favorece la cetonemia. Entonces, ¿cuándo debería empezar a comer este paciente? Vale. Sí, va a depender, si estamos hablando de cetoacidosis diabética, va a depender el haber corregido los procesos fisiopatológicos. Es decir, cuando ya un paciente está por debajo de 250, su estado mental está adecuado, si, la diuresis vemos que va corrigiendo y va siendo adecuada y que todos los parámetros van, pues simplemente si es una cetoacidosis leve, podemos, como mostré, podemos usar insulina subcutánea y a ese paciente, media vez lo tengamos volemizado adecuadamente, ya puede iniciar. Igual sucede con los demás, ¿verdad? Solo que en ellos va a tomar un poco más de tiempo. Es esa dinámica de, el monitoreo eh, clínico el que nos va dando la pauta, pero simplemente el paciente ya está por debajo de los niveles límites que hemos establecido en la charla y el estado mental y si el paciente obviamente ya no tiene náuseas porque ya hemos hecho una corrección adecuada, ese paciente puede iniciar a su dieta, obviamente la podemos ir haciendo progresiva. eh, por decir algo, en la mañana una dieta líquida, ya en la tarde, pues si vemos que ha tolerado bien, que toda su evolución va mejorando, ya pasamos a una dieta más completa y así vamos teniendo esto en consideración, porque lo ideal es tratar de que el paciente, en la medida que su condición va siendo más, se va estabilizando, pues tratar de llevarlo a eso que consideramos normal. Excelente, Carlos, excelente. Em, la última ya, em, digamos que lo que tú has conversado es el paciente estándar, ¿no? El que dejó de tomar tratamiento, transgredió la dieta, afortunadamente no tiene comorbilidades, pero si nos pudieras hablar un poquito, hay dos casos que nos complican el manejo de estos pacientes. Uno es si tiene falla renal crónica asociada, porque la aguda se puede manejar. Y el otro es el paciente que, además de su cetoacidosis o descompensación, tiene falla cardíaca, porque ese ya nos restringe automáticamente el manejo de volumen. ¿Qué nos puede sugerir en cada caso? Cetoacidosis más falla renal crónica y cetoacidosis más insuficiencia cardíaca congestiva. Sí, ahí tenemos que usar en la emergencia. Pues tratamos de seguir la pauta de el monitoreo clínico y del el monitoreo de laboratorio. En la medida que vamos corrigiendo, obviamente la diuresis ya no va a ser un factor de un parámetro, dijéramos, fiable, en el sentido de que es un paciente que ya tiene un daño renal, pero sí los otros parámetros como lo que es el estado mental, obviamente a menos que esté en una uremia, entonces ahí ya no nos sirve mucho. El llenado capilar, entonces, y si tenemos a la mano otras herramientas que nos puedan ir diciendo si el, el el estado vascular ha sido mejorado a través, por ejemplo, de ultrasonido, ¿verdad? O si podemos evaluar con
la elevación de los miembros inferiores para ver si se está haciendo un adecuado llenado sistólico con esa pequeña carga, eh, ¿verdad? Carga de líquidos que si es adecuada, si hemos llenado ese espacio vascular, entonces nos va a permitir tener una mejor perfil de lo que está haciendo el paciente con el tratamiento que estamos instaurando. Entonces, como repito, es dinámico, pero sí tenemos que hacer en esos casos uso de otras herramientas que nos lleven hacia hacia un panorama mucho más amplio de lo que el paciente está pasando en ese momento. Entonces, mi recomendación es ahí hacer uso de otras herramientas como ultrasonido, que es importante y que nos permite evaluar cómo estamos haciendo una adecuada eh, volemización del paciente. Es en el caso de los pacientes nefrópatas crónicos. Bueno, que es en general, porque si tenemos la ayuda de la herramienta ultrasonográfica, pues nos permite ir también evaluando cómo va el estatus volémico del paciente. Y mencionabas el otro caso que era recuérdamelo por Insuficiencia cardíaca congestiva. insuficiencia cardíaca congestiva, pues ahí con más razón tenemos que utilizar ultrasonido, pero en ellos todos estos pacientes tienen una volemia depletada, entonces por lo menos son 2 litros que tendríamos que asegurarle al paciente. Eso también hay que ir viendo cómo va respondiendo el paciente a, a esta, a esta cantidad de líquidos y de acuerdo a eso y el apoyo del ultrasonido podemos ir evaluando y haciendo ese monitoreo dinámico que nos permite saber que el paciente está yendo por un buen camino. No sé si respondo así a tu pregunta. Sí, sí, no, no, excelente, Carlos. Simplemente, como te digo, en estos espacios siempre es muy importante atacar estos puntos de quiebre, sobre todo porque son en parte ganados con la experiencia. Los libros suelen dar la fisiopatología, el tratamiento ideal, pero estos tips de red flags o los errores que cometemos siempre van más Sí, de la experiencia en cancha, ¿no? sí, siempre recordar que los pacientes con estas crisis hiperglicémicas son pacientes hipovolémicos. ¿Verdad? Siempre son pacientes hipervolémicos y que por lo menos 2 litros tenemos que asegurarles. Obviamente no es una receta que no tenga que conllevar un monitoreo dinámico, tanto clínico como de laboratorio, para poder hacer un adecuado tratamiento. Excelente, Carlos. Una vez más agradecerte por la presencia. Un abrazo hasta El Salvador. Sé que eres un apasionado por la docencia y la academia y te agradezco que hayas estado acá. Para los que están conectados, esta grabación se va a subir a las redes sociales para que la puedan ver los que llegaron tarde o los que no han estado conectados. El acceso a estas grabaciones es gratuito, la certificación es opcional. Los que han participado, mañana se estarán contactando con ellos para los ganadores de la media beca para el evento que tenemos el día 25, que comparto brevemente un momentito, Carlos, con tu permiso. Les comparto un momentito el flyer para que lo puedan ver y estaremos trabajando el día 25 de abril con este evento internacional, Trastornos del Medio Interno y el Equilibrio Ácido-Base, donde hay grandes compañeros ahí también. Y ya les estaremos contactando a los que sean ganadores de las medias becas que estamos dando el día de hoy. Y bueno, Carlos, palabras finales, tus palabras de hasta luego y a ver cuándo podemos coincidir en algún evento presencial para saludarte personalmente. Ok.
Bueno, con respecto al tema, ténganlo siempre en mente, todo lo que hemos visto, toda la signología, la sintomatología, que no se les pase un episodio de cetoacidosis o un estado hiperosmolar hiperglicémico. Recuerden los pilares básicos del tratamiento y y recuerden que parte del tratamiento es el monitoreo dinámico, tanto clínico como de laboratorio, y que siempre hay que, en caso de dudas, auxiliarse con un colega que tenga una mayor experiencia o que sea un super especialista y que todos estamos trabajando en función del paciente. Y pues agradecerte, en verdad, doctor Grajales, por la oportunidad de compartir estos temas que son tan importantes y que pues inciden grandemente en lo que puede ser el devenir de un paciente. Así que muchas gracias por la oportunidad. Gracias a ti, Carlos. Nuevamente el agradecimiento. Un abrazo hasta El Salvador. Los mejores deseos siempre. Como dije al principio, eres un amigo de la casa y es un honor tenerte acá. Entonces, que tengas una feliz noche. Gracias a todos los que se han conectado, los que han participado y ya nos estaremos viendo en una próxima oportunidad. Saludos a todos. Hasta luego. Hasta luego.